Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial desde Colombia para todos los que están asistiendo a este webinar. Agradezco muchísimo la invitación a participar en un tema que me parece bastante importante y que es una oportunidad también para poder compartir lo que estamos haciendo en Latin Safe. Mi nombre es Marta Edido Yuela Mancera, yo soy médica, radióloga, pediatra, trabajo hace 25 años en un hospital pediátrico en Bogotá, el Instituto Roosevelt, y me interesa mucho todo el tema que esté en relación con trabajar en beneficio de los niños y niñas. Por eso hoy pues vamos a tratar un tema que es importante, que es hacer una discusión y una actualización sobre el tema de radioprotección en un estudio que es bastante frecuente, como lo vamos a ver, que es el estudio de radiografías y TAC de caderas en niños. Entonces agradezco mucho de nuevo la invitación y vamos entonces a iniciar. Las preguntas creo que son al final, pero pues bienvenidas y todos los comentarios. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar esta discusión recordando un poquito algo muy básico que todos sabemos, pero me parece importante para darle contexto a la discusión que vamos a tener. ¿Qué es lo que busca la radioprotección? Todas aquellas medidas que hacen que se haga una utilización segura de todo el tema de radiaciones ionizantes para que podamos proteger a las personas y también al medio ambiente. Y aquí quiero introducir algo que me parece muy importante y un poco mirando qué es lo que está proponiendo Latin Safe en este momento. Si bien el tema central de todas las organizaciones que en el mundo estamos trabajando por el tema de radioprotección, que llega no solamente a los médicos radiólogos, tecnólogos, a todo el equipo de imágenes diagnósticos, sino también a la comunidad, a las personas, a los pacientes. Sin duda alguna, considero que la radioprotección debe estar inmersa en otras actividades y en otros conceptos que son muy importantes de trabajar alrededor de la radioprotección. Como base tenemos la educación, que esta es una muestra muy importante, estos grupos de estudio, de que necesitamos realmente nos necesitamos preparar, compartir experiencias, en este caso en Latinoamérica, de todo lo que estamos haciendo en radioprotección y estándose actualizando en el tema. Sin embargo, pienso que la radioprotección debe estar, como les digo, inmersa en unos conceptos que son muy importantes. Sin duda, tenemos que tener el tema de seguridad de paciente, es decir, prevenir todas las fallas de atención que podemos tener, y una de esas puede ser no cumplir con las normas de radioprotección. Gestionar el riesgo es cómo identificamos y evaluamos los riesgos, pero no solamente eso, sino que trabajamos alrededor de hacer un plan para poder mitigarlos. Y esto también tiene que ver con la radioprotección. La calidad de la imagen, sin duda alguna, es decir, que nosotros todos los parámetros, como dice aquí, la densidad, el contraste, hubo una pequeña falla técnica que no me estaba permitiendo, pues yo veía que pasaban los slides, pero ustedes no. Entonces, para terminar aquí, que estábamos mirando cómo debe estar inmersa la radioprotección, que habíamos dicho en seguridad de paciente, en gestión del riesgo, en calidad de la imagen y sobre todo también en el tema de humanización, porque si realmente nosotros estamos trabajando en servicios de imágenes diagnósticas con el concepto de humanización, tenemos que proporcionar todos los cuidados a todos los pacientes y personas que acuden a los servicios. Y pues no solamente en términos de empatía, sino que estar en el término de humanización también es tener seguridad para los pacientes. Entonces yo quisiera, pues como a través de esto que vamos a hablar ahorita, enviar un mensaje, y es que radioprotección no se puede ver desde, si no está inmerso en algo sistémico,
que permita realmente que la radioprotección se dé, y es con estos conceptos de seguridad, de gestión del riesgo, de calidad de la imagen y en el tema de humanización. Entonces, ya entrando, teniendo en cuenta que radioprotección no es solamente hablar de cómo controlar los parámetros, de cómo usar los elementos de radioprotección, de cómo ver las consecuencias de las radiaciones ionizantes, sino que, como les digo, tenemos que trabajar en todos estos frentes, todo el equipo de imágenes diagnósticas. Vamos a transmitir hoy en este sentido el tema de radiografía convencional de caderas pediátricas. Entonces, ¿por qué este tema es importante? Porque en la literatura podemos llegar a que las radiografías que se piden de caderas pueden alcanzar hasta el 25 al 30% de los estudios solicitados en un servicio de radiología pediátrica. Por lo tanto, pues tenemos una responsabilidad muy grande en aras de realmente proteger a los niños de las radiaciones ionizantes, de darles toda la seguridad en su atención de forma humanizada, de forma que tal que no genere riesgos y que tengamos una imagen óptima. Y aquí estamos recogiendo lo que les he dicho. Entonces, pues la primera causa de solicitud sabemos que es la sospecha de displasia. En muchos países se usa como método de tamizaje pues digamos que en Colombia es la experiencia que tenemos. Nosotros usamos la radiografía convencional de cadera como método de tamizaje para descartar una probable displasia del desarrollo de la cadera, y esta la hacemos a las 3 meses de edad. Vamos a ver cuáles son las últimas propuestas que se hacen desde el punto de vista radioprotección en caderas pediátricas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y es que, pues, volvemos a repetir que es no solamente tener en cuenta todas las recomendaciones de blindaje y del uso de toda la radioprotección que podemos utilizar, pues obviamente para disminuir la probabilidad de riesgo de las secuelas, de las consecuencias que puede traer el uso de radiaciones ionizantes. Entonces, tenemos que estar con los conceptos de obviamente mantener exposiciones lo más bajas posibles, teniendo una buena calidad de la imagen. Por eso voy a insistir todo el tiempo en que siempre que hablemos de radioprotección, no solamente vamos a hablar en términos de qué pasa con las radiaciones ionizantes, sino todas las actividades que tenemos que tener alrededor de lograr una óptima radioprotección. Recuerden ustedes que desde 1950 se introdujo y estuvo ampliamente recomendado el uso de protectores gonadales con el fin de minimizar los efectos genéticos hereditarios, ¿no? Sin embargo, la evidencia científica que ha llevado al Consejo Nacional de Mediciones y Protección contra la Radiación ha reconsiderado, y este es un primer punto, el uso de protectores gonadales. Entonces, digamos que la recomendación ya no es el uso de protectores gonadales, y hay varios factores que influyen en este concepto. Lo primero es que se ha visto que los riesgos y los efectos genéticos hereditarios son mucho menores de lo que se había planteado anteriormente. Ahora, ¿qué otro factor ha influido? Que la mejora en la tecnología, ¿sí? Ha hecho una reducción hasta el 95% en la absorción de dosis en los órganos pélvicos en la radiografía de cadera. Entonces, la protección gonadal también podría interferir en el uso del control de la exposición y, por lo tanto, causar un aumento de dosis en otros órganos pélvicos y abdominales que pueden ser radiosensibles. Esto es muy importante, porque si yo uso un protector gonadal, puedo hacer que, para que se pueda tener mejor visibilidad, alterar los parámetros con los que voy a tomar la radiografía. Adicionalmente, y algo muy importante, es que los protectores gonadales limitan la valoración de la anatomía pélvica. Si ustedes ven en esta anterior diapositiva,
Un segundito acá. Ustedes están viendo aquí la cadera y fíjense que este protector gonadal no nos permite evaluar, por ejemplo, los agujeros obturadores que, como vamos a ver, es muy importante evaluarlos en las caderas pediátricas. Entonces, esto hace que realmente no podamos hacer una adecuada interpretación del estudio. Hay otros puntos y es que a pesar de que se haga un cumplimiento en todos los parámetros, en los protocolos que lo hagan los tecnólogos, se sabe y se ha demostrado que es lo más probable es que la protección gonadal no proteja completamente las gónadas en la mayoría de los pacientes debido a que está en un área limitada y que la anatomía es variable, es decir, los ovarios, por ejemplo, en una niña no siempre se localizan en el mismo sitio y las probabilidades de que realmente el protector gonadal pueda, digamos, prevenir las secuelas es baja. Entonces, por eso en este momento la recomendación es que el protector gonadal, teniendo en cuenta riesgo-beneficio, no está recomendado. Un punto importante es que una parte sustancial de la dosis gonadal a los ovarios se da en rayos X dispersos que no son atenuados realmente por los protectores gonadales. Entonces, ¿qué se ha concluido? Que el uso de protectores gonadales definitivamente no contribuye a reducir los riesgos a la exposición y puede generar una mayor exposición y pérdida valiosa de toda la parte anatómica y diagnóstico para hacer una adecuada interpretación del estudio de caderas. Entonces, definitivamente no se justifica su uso como parte de la rutina en la toma de radiografías pediátricas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo creo que, digamos, si esto está bien claro y se ha declarado, hay muchos servicios de imágenes diagnósticas que todavía no lo han adoptado y es muy importante hacer este proceso de reentrenamiento y de información adecuada para todos los miembros del equipo de los servicios de imágenes diagnósticas. Que sí es importante. Entonces aquí empezamos a ver, y aquí es en lo que quiero, digamos, hacer un énfasis, y es que yo no puedo quedarme solamente en que yo estoy trabajando muy bien en radioprotección cuando yo conozco las consecuencias de las radiaciones ionizantes, cuando sé que, por ejemplo, ya no se recomienda hacer el uso de protectores gonadales, que hay de la mano que es fundamental para que un niño no reciba, un niño o una niña, en este caso que estamos hablando de este estudio, no reciban radiación ionizante adicional. Y es que yo, como parte de mi formación y de mi entrenamiento en radioprotección, tengo que entrenar a los tecnólogos, a los radiólogos y al equipo en esos otros puntos que veíamos. Un punto muy importante, ¿cómo es que yo hago una adecuada adquisición de un estudio de radiografía de caderas? Porque inmediatamente cuando yo trabajo en esto con los tecnólogos, estoy impactando el tema de radiación ionizante, estoy impactando el tema de radioprotección. ¿Por qué? Porque todos sabemos en el caso de radiografía de cadera que está establecido que nosotros solo debemos tomar para descartar displasia del desarrollo de la cadera una proyección bien tomada con adecuada técnica en neutro en anteroposterior. Entonces, si yo logro esto, voy a disminuir que con la única radiografía que yo tome, voy a permitir que el radiólogo haga una adecuada interpretación y no voy generar más radiación ionizante al niño. Entonces, esto es un tema muy importante. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder, los parámetros técnicos que debo tener en cuenta para la toma de la radiografía de cadera? Estos son más o menos los cálculos que tenemos para tomar una adecuada radiografía de caderas. Esta que ustedes ven es la posición en la que debe estar el niño sobre el chasis. Hay algunos dispositivos que personalmente y en el hospital, digamos, no lo usamos, pero lo traigo porque existen estos dispositivos para lograr una adecuada posicionamiento del niño.
Lo importante es que la cadera quede no basculada, que ahorita lo vamos a ver, y que quede bien centrada. Estos son los parámetros que tenemos de cómo podemos tomar la radiografía. Un tiempo de exposición menor de 10 milisegundos. No es necesario usar Buki, una distancia de 100 centímetros y un ángulo del rayo a 90. Sabemos que el paciente debe estar en decúbito supino, hacer una colimación apropiada que debe incluir los alerones ilíacos y el fémur proximal, ¿sí? Y aquí viene algo y es que debemos retirar todos los elementos radiopacos y pues por eso también el tema de protectores gonadales y tener obviamente una penetración adecuada. Aquí les dejo alguna bibliografía que es importante tener en cuenta. Entonces, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué hablamos de radioprotección? Estos temas son fundamentales. Vuelvo y repito, si yo le enseño dos detalles importantes a un tecnólogo para que sepa realmente cómo quedó bien su radiografía de cadera, yo en ese momento estoy evitando que ese estudio se repita e inmediatamente estoy impactando el tema de radioprotección. Fíjense ustedes que no usamos protectores gonadales, usamos una herramienta mucho más impactante e importante, que es el entrenamiento adecuado de los protocolos para toma de examen. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son las variables que recomendamos. Hay dos principalmente, que la cadera no quede basculada y que la cadera no quede rotada. Eso es muy importante. Entonces, para saber que no quede basculada, yo hago un índice que es muy sencillo y es un índice, una línea que pasa por el cartílago de Hilgen-Reiner, la segunda línea que pasa por el reborde superior de los agujeros obturadores y la tercera línea que pasa por el reborde inferior de los isquion. Cuando yo hago una división entre la distancia de aquí y acá y la distancia de este espacio hasta acá, esa relación debe estar en 0,8 y 1,2. Si el tecnólogo maneja muy bien esto, ¿sí? Antes de hacer el disparo puede ver, digamos, si realmente no está basculado el estudio y vamos a tener una adquisición adecuada. Entonces, esto es importante. ¿Qué otra cosa? Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, una radiografía que no nos va a servir para interpretar, porque si ustedes ven esta distancia, no va a estar por fuera, entre la división de esta distancia entre esta, va a estar por fuera del parámetro de 0,8 a 1,2. Entonces es una radiografía que vamos a tener que repetir, por lo tanto el paciente va a tener que recibir mayor radiación ionizante. Entonces esto es muy importante para enseñarle al tecnólogo. ¿Qué otra cosa es importante? Que la radiografía esté bien centrada. ¿Cómo hacemos para saber que la radiografía esté bien centrada? Porque la distancia de los agujeros obturadores no debe tener una diferencia mayor de 2 milímetros. Si esa distancia es mayor de 2 milímetros, es una radiografía que está rotada y que me va a impedir una adecuada valoración para hacer un diagnóstico certero. Entonces, aquí estamos viendo la parte, aquí hay una diferencia de los agujeros obturadores de más de 2 milímetros, de 4 milímetros, aunque no está basculada, que es el índice que hablamos, está rotada. Fíjense que esos detalles son fundamentales para adecuada toma del estudio. Entonces, esos son dos parámetros que tenemos que enseñarle a los tecnólogos y adicionalmente también a los radiólogos, porque la consecuencia no solamente es la radiación ionizante, si yo tengo que estar repitiendo estudios, que eso pasa frecuentemente, porque, o por lo menos acá nos pasa, y es que los ortopedistas no quedan satisfechos con las radiografías y por eso creo que parte de las tareas de radioprotección es educar a los tecnólogos en la toma adecuada y en aplicar los protocolos. Fíjense ustedes aquí cómo hacer para algunos tips que podemos tener en cuenta cuando queda basculada y rotada. Entonces, si está rotada, lo que podemos hacer es levantar el glúteo caído con una sabanita o con una almohada para que realmente compense, ¿sí? Es tratar de que realmente quede neutro la cadera y que yo haga el disparo cuando ya voy a obtener la imagen, esté seguro cuando yo estoy teniendo esos parámetros en forma adecuada.
¿Qué pasa entonces también con las caderas pediátricas? Los TAC de caderas pediátricos. ¿Cuáles son las indicaciones? Vamos a ver el tema del TAC de caderas. Los niños que están en manejo con férula de Milgram o con espicas de yeso, usualmente requieren en forma repetida radiografías para hacerles seguimiento. Entonces, realmente lo que se ha recomendado, ustedes están viendo aquí esta radiografía y fíjense ustedes que en esta radiografía nosotros, ¿qué estamos buscando? Ver si está reducido y enfrentado los núcleos de osificación femorales proximales. Yo en esta radiografía no puedo observar realmente si el núcleo de osificación está hacia atrás, si está subluxado posteriormente. Entonces, lo que en realidad se recomienda es el uso del TAC. Pero entonces, ¿qué parámetros vamos a tener en cuenta? No vamos a hacer, en este caso de este paciente, un barrido de toda la articulación coxofemoral para hacer el seguimiento de estos pacientes. Lo que tenemos que hacer es básicamente tomar 2 cortes en el reborde superior del acetábulo, 2 cortes en 2 o 3 cortes en los núcleos de osificación y 2 cortes en el aspecto inferior de que toque la metáfisis proximal del fémur. En muchas ocasiones vemos que realmente lo que se hace es un barrido completo, lo que hace que se incremente en forma importante el tema de radiación ionizante. Cuando se usan solamente radiografías de caderas, hay muchas dudas si realmente el paciente está subluxado posteriormente. Y cuando es un paciente con espica es muy difícil evaluarlo porque la ecografía no tiene una ventana para poderlo evaluar. Entonces se recomienda el uso del TAC con esas recomendaciones técnicas y es que no hagamos sino unos cortes en estos puntos anatómicos. Eso por un lado en pacientes en que están en tratamiento con espica de yeso. ¿Qué pasa en los pacientes cuando se solicita un TAC de caderas? Y es como estudio de planeación quirúrgica, para el planeamiento quirúrgico. Entonces, tendemos a pensar que, por ejemplo, cuando se solicita un TAC de caderas con reconstrucción tridimensional, tenemos a pensar que tenemos que incluir todos los ilíacos y que tenemos que incluir la mayor parte del fémur para que el estudio quede, entre comillas, bonito. Y lo que necesitamos no es que quede, digamos, estéticamente bien, sino que tenga las estructuras anatómicas que nos va a permitir evaluar realmente en forma segura el estudio. Entonces, la recomendación que existe para hacer un TAC de caderas como parte de planeamiento quirúrgico o seguimiento en el manejo de displasia, pero usualmente se usa en pacientes con displasia residual o que requieren ser llevados a cirugía, lo que se recomienda realmente es que se incluya desde la porción media del ilíaco hasta el reborde inferior del trocánter menor. Con esto es suficiente y lo que se ha recomendado es que no es necesario hacer cortes finos, sino que se hacen cortes 3 cada 5 milímetros. Esto hace que se permita un barrido de toda la articulación coxofemoral y puedo así también hacer una buena reconstrucción tridimensional. Entonces, digamos que es un mensaje, lo que les traigo corto, pero creo que el principal mensaje no es solamente sobre el tema de caderas pediátricas. Creo que el principal mensaje es que tenemos que ampliar y trabajar alrededor del concepto de radioprotección desde otras aristas, desde otras miradas, ¿sí? Entender que parte de ser éticamente correcto es a poder aplicar los protocolos como lo indica la literatura, porque de alguna forma estoy protegiendo a los pacientes de radiación ionizante y estoy trabajando de forma humanizada y de forma segura. Entonces, y aquí es el mensaje que traigo desde Latin Safe en lo que estamos trabajando y es cómo hacemos que el tema de radioprotección no quede aislado y por eso es
es un trabajo interdisciplinario donde participamos radiólogos, tecnólogos, enfermeras, radiofísicos, en este caso pediatras, la comunidad, cómo llegamos a los pacientes, cómo llegamos a la comunidad y cómo no solamente tratamos el tema solo de radioprotección, sino que ampliamos nuestra mirada y cómo nos entrenamos en protocolos, cómo nos entrenamos en el tema de humanización y que el paciente entienda que es una radiación ionizante, cómo hacemos una matriz de riesgo y cómo podemos saber si estamos cumpliendo o no con esos parámetros y tomamos todas las medidas necesarias para que nos entrenemos adecuadamente y hagamos un seguimiento de todos los estudios que estamos haciendo, si estamos utilizando los parámetros en forma adecuada o no, y podamos tener una muestra estadísticamente significativa de los estudios, viendo que cumplimos con el tema de calidad de la imagen, que cumplimos con el tema de aplicar los protocolos y así poder hacer una matriz de riesgo viendo quién está fallando, cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer un plan de educación para poder llegar, digamos, a tener un óptimo concepto de radioprotección realmente aplicado en la vida real. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, en promedio hacemos 3.500 estudios de radiografía de caderas pediátricas, porque es un centro de referencia nacional en el tema de displasia, y hemos hecho digamos, una campaña muy importante con los tecnólogos en varias instituciones del país, porque somos referentes de cómo entrenar al tecnólogo en todos estos aspectos. Esto es muy importante y cómo medimos si es que tenemos que lograr que con una única radiografía de cadera con adecuados parámetros técnicos podamos hacer un diagnóstico o descartar una displasia del desarrollo de la cadera teniendo en cuenta el alto volumen que se utilizan estos pacientes como método de tamizaje. Pues este era como el mensaje, es un mensaje corto, conciso, pero espero que hayan recibido el mensaje de forma adecuada. Y lo que me parece es que es muy importante que siempre es necesario volver a lo esencial. Y lo esencial de forma trabajar es trabajar de forma ética, con seguridad, y inmediatamente, si estamos hablando en tema de radioprotección, estamos impactando sin duda alguna este tema. Radioprotección no es solamente conocer el físico, y es ser mi paciente, ser empático y tener un impacto, digamos, adecuado en su diagnóstico y en su manejo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.